todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Clinton López, quien es un profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Clinton está licenciado en Economía, también tiene un máster en Economía y en Filosofía y lleva más de 20 años siendo profesor de Economía en la UFM, en el campus de Guatemala, y también trabajando en el sector financiero de Guatemala. Y además, Clinton es el director de la licenciatura de Economía, así que bueno, pues tengo la suerte de tener mucho contacto con él. Y recientemente estuvo aquí visitándonos en el campus de UFM Madrid y presentando un paper, un trabajo del que, bueno, pues que está terminando de pulir antes de publicar, sobre inflación y uso de métodos de control sintético para el estudio de la inflación en Guatemala. Entonces, bueno, pues quería invitarlo al canal para que nos explicara un poco en qué consiste su trabajo y la parte teórica detrás. Así que, Clinton, la primera pregunta es, eh, ¿por qué es importante estudiar la inflación? ¿Qué es y por qué es importante estudiarla? Pues muchas gracias, Edu, primero por tenerme acá y segundo, pasemos al tema que nos interesa. Eh, Mira, en Latinoamérica y obviamente Guatemala no es la excepción, hemos tenido durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX, sí, la segunda mitad del siglo XX, hemos tenido periodos altamente inflacionarios y entremos aquí a definir primero qué es inflación, ¿no? Y la forma habitualmente con la que hablamos de inflación, los economistas que tenemos un influjo monetarista, diríamos que es el incremento generalizado y sostenido del nivel general de precios derivado de un incremento en la masa monetaria, y habitualmente ahí se queda la definición, pero no, coma, que no está compensado por un incremento en la producción, ¿no? En la economía. Y cuando rastreamos un poco, digamos, en Mises, en algunos textos, es algo muy similar. Incremento en la oferta de dinero, en la masa monetaria, sin una compensación en la demanda de dinero, y la demanda de dinero, pues parte de la demanda de dinero está constituida por la producción. Entonces, son similares, aunque no son exactamente iguales, son similares. ¿Y por qué es importante? Porque son muy nocivas, es muy nociva la inflación, ¿no? Eh, Primero, no pega directamente, igualmente a todos, sino que habitualmente pega a los más pobres, ¿no? Y Latinoamérica es un país pobre, ¿no? Y entonces tienen menos capacidad de poder cubrirse de la inflación. Entonces erosiona los salarios reales los erosiona, y segundo, genera unos niveles de distorsión en precios relativos que distorsionan también hacia dónde se dirigen las inversiones, ¿no? Entonces, es importante esto de la inflación. Como te decía, en Latinoamérica hay un periodo terrible, ¿no? Entre los 70, digamos, que muchos países han tenido hiperinflaciones, otros países han continuado con hiperinflaciones. El caso de, digamos, México entre los 70 y los 80 tuvo inflaciones muy altas. En los 90 le quitan ceros a la moneda y, digamos, la juventud mexicana en 2024 sigue sin confiar en el peso como moneda de ahorro, sigue usando el dólar. Bolivia tuvo hiperinflaciones. Nicaragua también tuvo unas inflaciones muy altas. Bolivia, Argentina recientemente ha tenido inflaciones muy altas. Venezuela no digamos. Entonces, dentro de ese fenómeno latinoamericano, Guatemala ha sido relativamente un país con bajas tasas de inflación o relativamente bajas tasas de inflación, pero que cuando tú lo estudias de cerca, también hemos tenido, digamos, relativamente inflaciones altas. Si calculas la inflación compuesta, digamos, en los últimos 25 o 30 años en Guatemala, andará en una tasa de 6 o 7%. Entonces, no es tan baja, ¿no? O sea, es decir, es mucho mejor que la de México, o que la de Argentina, o que la de Venezuela, sí, porque no destruye la moneda, pero distorsiona terriblemente el nivel de ahorro, erosiona los salarios reales, distorsiona las inversiones. Entonces, me pareció relevante estudiarlo para ver cuáles podrían ser, primero, por qué Guatemala, digamos, en términos relativos se comporta mejor que otros países latinoamericanos, y segundo, para ver qué cosas podemos hacer todavía o pelear para que la inflación no sea 7% en los últimos 25 años compuesta, sino que sea 2%, 1%. Me explico, porque al final sí, es que la gente habla, no, es que los guatemaltecos de qué se preocupan. No, sí, tienes una tasa de inflación compuesta, es 6, 7% en 25 años, y las tasas de ahorro en los bancos son mucho menores que eso, ¿no? O sea, entonces imagínate. Ujú, ujú.
Una de las cosas que me parecía curioso, y es cierto, y por profundizar en ella, es que dices que la inflación, o uno de los problemas o uno de los motivos por los que nos debería preocupar, es que afecta a los más pobres. ¿Esto exactamente por qué es? Pues mira, cuando la inflación empieza, ¿no? A ver, cuando empieza el gobierno a inflar la masa monetaria, el dinero no llega, como podemos presuponer en algunos modelos, ¿no? Igualmente a todos, ¿no? Ujú, Sino que el dinero nuevo empieza llegando a lo que está cerca del sistema financiero, ¿no? Y lo que está cerca del sistema financiero, en Guatemala, digamos, no es más del 30% de la población. De hecho, la penetración financiera en Guatemala, que era uno de los datos que les daba y que los asustaba un poco en España, es que la penetración financiera en Guatemala es bajísima. Entonces, digamos que, porque hay varios datos, pero digamos que más de la mitad de las personas adultas en Guatemala no tienen acceso al sistema bancario, ni créditos, ni ahorro, ni nada. Entonces, cuando el dinero entra a la economía, entra como efectos cantillón, ¿no? Entra paulatinamente y esos paulatinamente primero le llega a cierto grupo de personas que son las que tienen acceso al sistema financiero, que no son las personas más pobres. Y esas personas son las que empiezan a utilizar el dinero cuando aún todavía no ha perdido su valor. Eventualmente, cuando llega ese nuevo dinero a las personas, a las últimas personas, digamos, que no están vinculadas directamente al sistema financiero porque no tienen acceso, ya les llega un dinero devaluado. ujú, Ya les ujú, viene devaluado. Entonces, digamos, ahí hay inclusive puede ser causa de desigualdad, ¿no? Que la desigualdad está muy bien siempre y cuando dependa de las decisiones particulares, individuales, pero no por políticas públicas, ¿no? ujú, ujú, ujú. O sea, lo que nos estás describiendo es un poco el efecto Cantillón, ¿no? Lo que en economía Sí, se efecto llama Cantillon. el efecto Cantillón que vemos que se da y sobre todo, bueno, pues en países como Guatemala, que lo que decías que gente fuera del sistema financiero, que sí, me acuerdo cuando lo comentaste, aquí, que aquí sorprende, ¿no? Pero bueno, tenéis un porcentaje elevado de gente fuera del sistema financiero y es normal que sea a la gente a la última que le llegue. A la última que le llega el dinero devaluado, ¿no? Ujú, Imagínate. De hecho, estaba viendo, actualicé un poco los datos la semana pasada y el Banco Mundial en su último survey que tiene de penetración financiera, inclusión creo que le llaman ellos, en Guatemala el porcentaje de la población adulta que tiene acceso a una tarjeta de crédito es el 7%. Es un dato, el último que tienen, que es para 2021. Supongo que ha mejorado un poco, digamos, porque el crecimiento no es brutal, digamos que tiene 10% de la población tiene tarjeta de crédito. ujú. Entonces es bajísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Otra de las cosas que comentabas, has dicho, bueno, mi visión de corte más monetarista al hablar de la inflación, entonces, para describirla y luego darnos la definición, yo me preguntaba si conoces o nos puedes dar otras formas de entender la inflación, qué escuelas, qué diferencia hay entre las escuelas a la manera de entender la inflación, o por lo menos algo para que a la gente, bueno, pues le pueda facilitar después el estudio de la inflación y decir, oye, pues estas escuelas, esta gente suele entender la inflación como esto es como esto otro, grandes diferencias, vamos, a la hora de... Buena pregunta, amigo, porque para serte honesto, digamos, estoy muy vinculado a estos dos paradigmas, el austríaco y el monetarista. Ujú, Por ejemplo, digamos, una forma keynesiana de entender la inflación, creería yo, es cuando la masa monetaria sigue creciendo después del punto pleno empleo en la economía. Digamos, por ujú, ejemplo, es otra forma de entenderlo, que tampoco es más fácil de entenderla, digamos, y que tienes que conocer algunos presupuestos keynesianos, pero no se me ocurre otra, amigo, pero digamos una forma fácil tal vez de entender la inflación sería, digamos, que el gobierno hace crecer la cantidad de dinero en circulación, que es el dinero que el gobierno imprime, y ujú, que al hacerse menos escaso en relación a los bienes y servicios de la economía, cada uno per se vale menos de lo que valía antes. ujú. Por ahí, amigo, la verdad no sabría Sí, decirte, sí, sí, pues sí. más o menos por ahí se me ocurre, ¿no? ¿Y qué opinión te merecen las visiones de la teoría monetaria moderna? Bueno, que la inflación es simplemente una herramienta que tiene el gobierno para extraer algo del dinero, pero que el gobierno puede generar todo el dinero que quiera, que sí que tiene el límite de la inflación, pero que en un principio no. O sea, que utilizar la inflación de manera pues eso, lo que propone la teoría monetaria moderna es decir, bueno, vamos a introducir dinero, la inflación no tiene por qué ser necesariamente malo, lo vamos a introducir con programas de empleo garantizado, ¿no? Que antes decías que uno de los problemas
de la inflación es que a los pobres les llega más tarde, pues ellos dicen, no, pues vamos a conseguir maneras que les llegue a todo el mundo por igual o que le pueda llegar a todo el mundo por igual. Y simplemente la inflación es el límite de lo que el gobierno puede crear, pero bueno, esto es el límite real, ¿no? Según los bienes que haya, pero en cuanto nos volvamos más productivos, pues podemos seguir creando más. Mira, yo creo que estas teorías, digamos, aunque son nuevas, digamos, la nueva teoría monetaria, digamos, no dejan de conservar, digamos, aquella noción keynesiana de que puedes imprimir todo el dinero que quieras siempre y cuando la economía no esté en su punto de pleno empleo, Ujú, porque está muy alejada, porque hay muchos recursos subutilizados, porque los seres humanos no somos tan racionales y actuamos como masa, y en algún momento necesita alguien, que en ese caso será el gobierno, ¿no? De empujar la economía y llevarla a la utilización máxima de su capacidad. Pues yo creo que están equivocadas, ¿no? Porque, como te decía, la inflación no únicamente afecta a los más pobres, sino que distorsiona los precios. ujú, Y distorsionando los precios, distorsiona las inversiones. Entonces, puede generar, digamos aquí, a la más pura usanza austriaca, digamos, puede generar malas inversiones y además puede generar eh, sobre inversiones, ¿no? Es decir, un negocio que ya está en marcha y, bueno, con la distorsión que genera la inflación, puedes pensar que el mercado desea una ampliación de tu negocio y es equivocado, o puedes pensar que hay suficiente, digamos, ahorro para poder poner un tipo de negocio que tarda más tiempo en madurar y que al final no es así, ¿no? Que hay una distorsión pura del dinero. Entonces yo creo que se equivocan porque estas personas no piensan en que hay un elemento coordinador de los precios. Y al distorsionarlo vía inflación, estás distorsionando la coordinación de la economía, que eventualmente va a llevarte a tener equivocaciones masivas que no tendrías si los precios transmiten la información adecuada. Digamos, yo la verdad no soy partidario de esa teoría y me parece probablemente de las más nocivas que hay, de las más nocivas que hay. Y creo que comparten algo, digamos, en algún grado y en algún sentido con los neoclásicos y la noción de la neutralidad del dinero. Y ujú. déjame explicar mi punto porque puede ser un poco ortodoxo, pero digamos que Lucas, Robert Lucas, que gana el premio Nobel de Economía en el 86, si mal no recuerdo, ¿te acuerdas que él hace un énfasis, digamos, en la teoría de expectativas racionales, pero también en algo importante, ¿no? Y es que en varios lugares él cita de que que cierto grado de inflación no producen efectos negativos en el crecimiento económico. Entonces un poco va esto de la mano, ¿no? Ciertos niveles de inflación, que no pasa nada, ¿no? Y entonces te permite utilizarla como una herramienta para aliviar a corto plazo el desempleo, para ayudar a la economía a llegar a su punto de pleno empleo, en fin, siempre y cuando no sea excesivo, siempre y cuando no sea una hiperinflación que destruye la moneda, no genera efectos en el crecimiento económico. Y yo creo que tiene un poco de eso, ¿no? Que hay cierto grado de utilización de la inflación como política del gobierno, una forma de política fiscal sin aumentarte impuestos. Yo creo que es muy nociva, ¿no? Creo que es muy nociva la inflación por el tema de la coordinación de precios, ¿no? Ujú. Aparte de que afecta a los más pobres, aparte de que el gobierno te está aumentando impuestos sin aumentarte los impuestos, pero te está aumentando impuestos deteriorando tu poder adquisitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices y yo también utilizo ese argumento, ¿no? El de la dificultad, sí, o la obstaculización del cálculo económico para criticar la deflación. Me pregunto si tú también pues, trasladas este argumento a la crítica de la deflación o no, o eres un defensor de la deflación o qué opinión te merece la Mira, deflación. Pero, es un buen punto porque digamos que hay personas que defienden la deflación, digamos, como una devolución de poder adquisitivo a la moneda, ¿no? sí. Pero yo creo que, digamos, yo soy partidario, digamos, de una moneda estable, porque si la deflación fuera igual, que no fueran efectos cantillón, digamos, pues está bien, pero lo que pasa es que hay algunos precios que caen primero y otros que caen más aceleradamente y otros que van a caer hasta después. Y Ujú, entonces el problema que tienes es también una distorsión de precios que ujú. puede desorientar las inversiones. Y Eso. entonces puede ser que inviertas menos en donde el mercado quería que invirtieras más y puede ser que no inviertas donde el mercado sí quería que invirtieras y al final tienes un costo de oportunidad de no tener lo que deberíamos de tener
por una distorsión del sistema monetario. Yo pienso igual que tú en ese No tema. puedes resolver el gran problema de la economía tan bien como lo resolverías, ¿no? El de No puedes. economizar los recursos para generar más valor, porque por lo que dices, tienes problemas de cálculo. Y luego también lo que decías de las rigidez de precios, hay una cosa que sí que es verdad, que es una enseñanza keynesiana, pero yo creo que es correcta y a mí me gusta mucho hablar de ella, que es que el salario es un precio muy rígido a la baja. Stick. Sí, Y de hecho sí, fíjate, y por ejemplo, digamos, estoy terminando un curso con mis alumnos y estamos hablando de precisamente de los diferentes modelos, ¿no? Entonces empezamos con el keynesiano, seguimos con los monetaristas y ahora estamos con Garrison. Y entonces, cuando les digo, miren, y cuando asumimos que los salarios son totalmente flexibles a la baja, estamos ignorando, por ejemplo, que en algunos mercados hay salarios mínimos. Y aunque la gente quisiera aceptarlos, que sabemos que Keynes dice que la gente no los acepta, eh, es ilegal. Entonces, la legislación incluye rigidez en los mercados. Entonces, es un tema que tienes que tener claro, ¿no? Entonces, los salarios, a menos de que cambiaran muchas cosas, no van a ser flexibles a la baja, por lo menos en algún tramo, ¿no? a mí me gustaría pensarlo, pero por algo ya psicológico, ¿no? Que al final las personas calculamos en términos nominales, no reales. Entonces, si tú ves cada año que... Eso es lo que dice Keynes, ¿no? ¿Te acuerdas que dice que las personas aceptan una reducción de salario vía inflación, Ujú. pero no la aceptan vía directa, ¿no? Eso O sea, es. es decir, si tu jefe te dice No, mañana, no, sí, estoy tu muy de jefe te dice acuerdo. mañana, mira, Edu, mañana ganas 10% menos porque la economía está desajustada, pues tú le vas a decir no, Claro, no, no no. le vas a decir. Aunque todo esté más bajo, y lo lógico sería que el precio de mi trabajo también bajase, al igual que baja el precio de otros bienes y servicios, pero yo no voy a querer. Pero sí es ¿Sí? un problema, y entonces yo también lo menciono, ¿no? Es un argumento keynesiano, pero me parece un argumento que Yo creo que digamos que hay que aceptar. independientemente de que sea keynesiano, digamos, acuérdate que Keynes reacciona ante los clásicos porque los clásicos no explicaban lo que estaba pasando. Entonces, Ujú, digamos, en toda la obra keynesiana hay elementos valiosos, ¿no? El propio Milton Friedman lo dice en su serie Free to Choose, dice que uno de los economistas más brillantes del siglo XX es John Maynard Keynes. ujú, Que no estemos de acuerdo globalmente con su teoría globalmente, no ujú. quiere decir que tenga unos elementos valiosos. Eso es, eso es. Entonces, bueno, lo ideal, ¿no? A ver si estamos de acuerdo, sería estabilidad general del nivel de precios. Sería un poco... Yo pienso eso, tengo un influjo bastante monetarista en ese tema. Sí. Muy bien. Entonces, inflación. Y ahora, inflación en Guatemala. Nos has comentado un poco bueno, que sí, que ha habido altos niveles de inflación, ha llegado al 6-7%, que son niveles altos, pero no tan altos como en la región. ¿Tenemos una explicación de por qué es esto, Clinton? Bueno, fíjate que hay dos periodos, digamos, en Guatemala. Uno donde no lo tengo demasiado claro en términos institucionales, digamos. A ver, pero digamos que el Banco de Guatemala es constituido en 1926. Ujú, Pero de 1926 más o menos a 1982 nos mantenemos con niveles bajos de inflación. Y Guatemala, inclusive, tú te metes a ver diferentes publicaciones en American Economic Review sobre inflación y Guatemala sale relativamente bien. O sea, es decir, nunca hemos tenido en ese periodo unos desórdenes monetarios. Y probablemente tiene que ver con que las autoridades en el país en esa época eran relativamente conservadoras, ¿no? Dictaduras militares en algunas veces, otras veces no tantas, pero relativamente conservadoras en el tema monetario. Entonces se mantiene una estabilidad cambiaria y una estabilidad monetaria por muchos años. ujú, En los 70, finales de los 70, es el peor periodo de la guerra interna, que es una guerra de guerrillas, digamos, en las guerrillas marxistas que tratan de tomar el poder en Guatemala y el ejército la repele. Al final el ejército gana la guerra. Pero en la época del 82 hay un golpe de Estado de un general, digamos, que se volvió muy famoso en Guatemala, Ríos Montt, porque 15 años después, tal vez un poquito menos, 10, no, perdón, 20, 82, 92, como 20, 30 años después, 82, 92, 2002, ya no me acuerdo qué año fue el juicio, pero 20 años, 30 años después lo juzgan por genocidio, digamos. Entonces se ujú. volvió muy famoso. Eh, pero en esa época nombra a un connotado keynesiano en Guatemala, que había participado en la CEPAL, si mal no recuerdo, que es Jorge González del Valle, y hacen algunos inventos raros, ¿no? Aparte de que
Guatemala tenía un problema porque la guerrilla estaba muy fuerte. Eh, Tienen tipos de cambios diferenciados, tienes un tipo de cambio para la leche, tienes un tipo de cambio para viajar a Estados Unidos a Disney, en fin, tienen diferentes tipos de cambio, entonces se genera un desorden monetario tremendo, la inflación empieza a pegar y digamos que pasa el tipo de cambio entre el 82 y el 90 de 1 a 7. Tampoco es un descalabro inmediato, pero seguro, ¿no? Otra cosa importante, en el 85 se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, los militares, Ujú, y se hace la Constitución. Y quedamos en un esquema democrático donde el periodo era 4 años. Vinicio Cerezo es el primer presidente, la inflación anda ahí, 6, 7, 8, 10, por ahí, en esos años. Y cuando va a ser la primera elección, cuando va a ser el primer cambio del primer presidente al segundo presidente, se desata la inflación 40-60% en 2 años, 89-90 más o menos, y que algo queda en el 91, porque obviamente el gobierno utiliza el banco como su caja chica para hacer campaña, para hacer obras, porque quieren ganar las elecciones, el partido, aunque no había reelección de presidente, el partido quiere ganar las elecciones. Entonces, los guatemaltecos, de pasar de tasas de inflación de 7, no más de 10%, a una de 60, otra de 40, tenemos un susto terrible, ¿no? Yo era sí, niño, me acuerdo a mi papá sufriendo, y en el 93 hay un golpe, un segundo, hay otro golpe de Estado. Guatemala es una historia de golpes de Estado, pero digamos en la era democrática hay un golpe de Estado que es un autogolpe. El presidente del Ejecutivo disuelve el organismo judicial y disuelve el Congreso, los dos los disuelve, y se autoproclama presidente totalitario, si quieres, ¿no? Y ujú, entonces una campaña guiada tanto por la prensa, por algún militar, que en esa época era militar y que después fue presidente, Otto Pérez Molina, por algunos empresarios, entiéndase, mayoritariamente Dionisio Gutiérrez y Otto Pérez Molina, por lo menos fueron líderes de la... Se repele, digamos, el golpe de Estado, se exilia a Serrano Elías y se nombra a otro presidente elegido por el Congreso y se respeta el orden constitucional. Pero en ese momento se empiezan a discutir reformas constitucionales para mejorar la ley orgánica del Congreso. Y entonces ahí yo te diría, digamos, que es el influjo de Manuel Ayau, el fundador de la universidad, y creo yo que Giancarlo Ibargüen, que fue un rector posterior, digamos, muy amigo de Ayau, que influyen en el ánimo de los políticos y se introduce una reforma que, en mi opinión, es novedosa en Latinoamérica, que es una prohibición constitucional a que el Banco de Guatemala pueda prestar dinero directamente al gobierno central. Entonces, el gobierno no puede financiar su déficit yéndole a pedir dinero al Banco Central. Hay una prohibición explícita, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en otros países y que ha funcionado menos bien? Por ejemplo, en México, tú ves a México y en los mismos años, 93-94, eh, hay una, le dan al Banco Central una autonomía, ujú, pero la autonomía no tiene una prohibición. Y es una supuesta autonomía, ¿verdad? Porque al final es parte del gobierno y no ha funcionado tan bien. En Guatemala pasa eso y entonces el gobierno ya no puede usar al Banco Central como su caja chica. Si quiere aumentar el gasto público, tiene que ir directamente a los mercados de deuda o aumentar impuestos, que son impopulares, ¿no? Entonces, eso reduce el crecimiento de la masa monetaria. Por lo menos vía fiscal, ¿no? Por lo menos vía fiscal, con impuestos o con deuda. Y posteriormente, la inflación se empieza a reducir. Obviamente hay un periodo de años donde hay un desorden monetario, le llamaron la bomba monetaria, ¿no? Que creo que algo así le está pasando a mi ley hoy en día, ¿no? De que hay un montón de operaciones de mercado abierto que están ahí sí, retenidas y que eventualmente las tiene que soltar, ¿no? Entonces hay un periodo largo en Guatemala, más o menos del 94 al 2001, donde pues, la cosa va bien, pero no termina de cuajar. Lo que ujú, pasa es de que la reforma constitucional orienta hacer más modificaciones, modificación a la ley orgánica del Banco de Guatemala, a la ley de grupos financieros, porque el Banguat ya no tiene, el gobierno no tiene la posibilidad, por ejemplo, de rescatar los bancos a su antojo. ¿Por qué? Porque no le puede prestar al gobierno directamente, ¿no? Entonces, eh, sí se guarda una cláusula de salvataje porque puede comprar
bonos en mercado secundario, es decir, le puede comprar bonos a los bancos, mercado secundario, para ayudarlos, pero al final no es tan claro. Y otra vez, creo yo, por influencia del doctor Manuel Ayau y de Giancarlo Ibargüen, se genera una ley de libre negociación de divisas, que básicamente en Guatemala, esto es 2001 ya, junto con todas esas otras reformas, en el 2001 se genera esta ley, que en mi opinión cierra el candado porque le quita incentivos al Banco de Guatemala a tener una política monetaria muy laxa. Entonces, ¿en qué consiste? En que los guatemaltecos tenemos y no tenemos moneda de curso forzoso. Ujú, Tenemos un banco central que tiene el monopolio de la emisión de los quetzales, pero podemos libremente contratar en cualquier moneda y tener cuentas bancarias en cualquier moneda. Entonces, los bancos obviamente se llenaron de cuentas en dólares. No tenemos una historia de corralitos como en Argentina, no tenemos una historia como en México de expropiación de la banca, sino la banca se ha respetado históricamente. Los guatemaltecos ahorramos con seguridad en los bancos. Entonces, estamos llenos de dólares porque aparte tenemos una migración masiva a partir de la guerra también, digamos, a Estados Unidos. Entonces recibimos un montón de dólares permanentemente. El sector exportador es sano, entonces tenemos bastantes dólares. Entonces, el Banco de Guatemala, con la prohibición constitucional y con este elemento de la ley de libre negociación de divisas, pierde los incentivos a hacer una política monetaria muy irresponsable, porque si no, la gente se pasa a otra moneda, ujú, se ujú, pasa a otra moneda. Entonces, a ver, y entonces aquí entro con el modelo, ¿no? Me pareció interesante, esto era el caso de Guatemala, primero por la reforma constitucional, porque otros bancos latinoamericanos lo que han hecho es darle autonomía al banco y no funciona tan bien. En Guatemala introducimos una prohibición explícita en la constitución de que el banco hiciera eso. Claro que hay un escape y que es que en caso de emergencia, por ejemplo, la única vez que se ha bypaseado la prohibición legalmente fue con el COVID, que el presidente en ese entonces, Alejandro Yamatei, un supuesto presidente de derecha, porque hizo cosas raras, eh, llega al Congreso a pedir 11.500 millones de quetzales, que no era una cosa tampoco terrible, digamos. Por supuesto que yo no estaba de acuerdo que se hiciera, y el Congreso la aprueba, ¿sí? ujú, Entonces se hace. Pero después de ese momento y antes no se ha hecho después de la reforma. Y entonces vengo yo y digo, bueno, vamos a medir qué tan efectivo fue. ujú, Entonces, para medir qué tan efectivo fue, primero queremos concluir estadísticamente de que la inflación sigue siendo o es un fenómeno monetario, como afirmaba Milton Friedman. Y entonces me apoyo en unos modelos de Harberger, que es el padre de los Chicago Boys, que aparte tiene un doctorado honoris causa aquí en la universidad, si mal no recuerdo, es 2005, creo yo, no estoy seguro. Ahí vemos en la web, pero es 2005-2006. Y él tiene unos modelos que publicó en el 63 en un libro que es en honor a un profesor y que es Inflation en Chile. Y acuérdense que Harberger estaba casado con una chilena, ¿no? Y entonces, por eso le interesaba tanto. Aparte, obviamente, conoce a la chilena por los Chicago Boys en Chicago y después, pues, pasa tiempos en Chile, ¿no? Y, en fin. Y entonces, en este modelo lo utilizo, hago todas las pruebas que hay que hacer, ¿no? Y sí, concluimos que en Guatemala la inflación sigue siendo un fenómeno monetario, ¿no? O sea, es decir, algo que probablemente ya sabíamos, ¿no? Pero para presentarlo adecuadamente es un fenómeno monetario. Entonces, dado que sabemos que es un fenómeno monetario, con las pruebas tradicionales, digamos, estadísticas, quiero saber cuál es el efecto específico de un evento único, que es la prohibición, porque así inicio la investigación, ¿no? Y entonces me pongo a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Porque puedes calcular el promedio de la inflación antes, el promedio de la inflación después, pero bueno, tú sabes que está muy de moda los métodos cuasi experimentales en economía y en ciencias sociales y en el mundo austriaco, que es el mundo donde me muevo, que o sea, si a mí me preguntan, digamos, pues yo soy una mezcla entre economía austríaca y Chicago. ¿Por qué? Porque esa es la tradición de facto en la facultad, ¿no? O sea, es decir, acuérdate que Manuel Ayebra, muy amigo de Milton Friedman. Entonces, si aquí en la universidad tenemos un auditorio de Milton Friedman y un auditorio Hayek y una biblioteca Ludwig von Mises, ¿no? Entonces, tenemos una tradición ahí eh, mezclada, ¿no? Entre estas tradiciones. Y entonces digo, bueno, ¿cómo podemos hacer para medirlo, ¿no? Entonces,
Los austríacos contemporáneos están usando mucho los métodos cuasi experimentales y me parece que el control sintético es ideal para hacer esto. El control sintético básicamente lo que trata de hacer es una medición del efecto de un tratamiento, de lo que llaman un tratamiento, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? La prohibición constitucional. ¿En qué difiere a la creación de un contrafactual en un experimento puro, digamos? Yo lo explicaba con el tema de, desafortunadamente, ¿no? De, por ejemplo, las pruebas cuando vas a hacer un tratamiento experimental contra el cáncer, por ejemplo. Ujú, Pues tienes 100 personas que están enfermas de cáncer, obviamente tienen que tener cáncer, si no, no tiene sentido darles, ¿no? Pero aleatoriamente de esas 100, escoges a quién le das el placebo y a quién le das el tratamiento real, ¿sí? Entonces, lo que sucede ahí es que vas a tener que unas personas vas a tener el contrafactual, ¿no? A ver cómo se comportan a las que le diste el placebo y a ver cómo se comportan a las que le diste la medicina real, ujú, ¿sí? Y eso es la diferencia, digamos, si no hay diferencia, quiere decir que la medicina no sirve de nada. Y si hay diferencia, pues tienes un contrafactual de ver de que la mayoría de personas o el control se comportó diferente, ¿no? Y es estadísticamente diferente. Entonces, obviamente, la diferencia aquí es que vas a crear una Guatemala sintética en la variable que quieras controlar. Y esa Guatemala sintética, digamos, está constituida a partir de una serie de donantes. Esos donantes no los escoges aleatoriamente como escoges el contrafactor aleatorio, sino que, por ejemplo, yo no podía escoger en la muestra países para construir la Guatemala sintética, países que tuvieran una prohibición constitucional ujú, específica como la de Guatemala, sino que los que no lo tuvieran para construir la Guatemala sintética en el periodo de pretratamiento. ujú, Obviamente esto es un algoritmo, ¿no? Que se inventaron, digamos, el paper clásico con el que se habla de control sintético es el que se hizo para el efecto de una ley de tabaco contra tabaco en California. Y entonces lo que querían medir era el efecto específico de la ley contra el tabaco para ver si reducía o no reducía el consumo. Y entonces lo que tú tienes tú, digamos, es la gráfica de la evolución de la variable que estás controlando versus la sintética, que está basada en el pool de donantes. ujú, ¿Sí? Y ese pool de donantes obviamente tiene que estar escogido, así como el placebo, ¿no? Que no les dieras el tratamiento, ¿no? En este caso no tiene una prohibición constitucional o son estados que no tuvieron la ley antitabaco de California. Y entonces, ¿qué encuentro con el planteamiento del control sintético? Es que sí hay cambios, digamos, a partir de la reforma constitucional, pero no se miran. O sea, es decir, pareciera ser que no hay cambios. ¿Por qué? Probablemente porque, así como le está pasando a mi ley, venimos con un desorden, veníamos con un desorden que no se sana de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es decir, tiene la bomba monetaria, la llamamos en Guatemala, que es todas las reservas, las OMAS, ¿no? Que tienes un montón de esterilización de liquidez en el Banco Central, pagándole intereses, que eventualmente la tienes que liquidar, ¿sí? El gobierno tendría que pagarle al banco la deuda que tenía, que al final no la pagó. No la pagó. O sea, hay un periodo largo ahí, 6 años, 7 años, donde parece que no hay efecto y donde empieza a tomar muy efecto importante es a partir de la ley de libre negociación de divisas. Y inmediatamente después de eso, el Banco Central en Guatemala empieza a tener 2004, 2005, empieza a tener explícitamente objetivos de inflación explícitos, no los tenía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre el 93, 93, 94 y el 2001, se construye un arreglo institucional que le pone un candado a la parte fiscal de monetizar la deuda del gobierno. ujú. Y si no es un candado explícito, por lo menos son los incentivos adecuados para que el Banco Central no haga cosas demasiado raras en política monetaria. Entonces, obliga al banco esos dos mecanismos, digamos, para que la inflación no se descontrole. Y la verdad que a pesar de que violentaron legalmente, digamos, la prohibición constitucional del préstamo, porque legalmente lo hicieron, la Constitución lo permite, en el COVID y tuvieron una política monetaria más laxa,
tuvimos tasas de inflación más bajas que el resto de Latinoamérica, digamos, no llegamos a 10% y en otros lares de Latinoamérica tuvieron 20, 25, ¿no? Entonces, me pareció muy apropiado, digamos, la utilización de esta metodología, que es novedosa. Tampoco es tan novedosa, ¿no? Lo que pasa es de que en algunos sectores económicos, digamos, algunas escuelas no lo usan, pero me pareció muy interesante, ¿no? Y me parece que como en Guatemala al final es un caso, ¿no? Y son dos eventos importantes. Al principio pensaba yo solo uno, después me percato de que hay un efecto más largo, ¿no? Entonces, más o menos, para entender sobre todo la conclusión del trabajo, lo que buscabas. Has concluido, bueno, no sé si estás todavía en ello, si estás concluyendo y Sí, cuáles son los resultados y con ello lo que puedes decir es si efectivamente tuvo efecto, ¿no? Tuvo importancia esas regulaciones y también la intensidad. ¿Puedes con los controles sintéticos intentar medir más o menos la intensidad de cada uno de estos dos eventos? sí, sí puedes, ¿no? Porque lo que pasa es de que el control sintético, el software te va a dar, digamos, una tendencia de cómo hubiera sido sin. Ujú. Obviamente, digamos, ese contrafactual es sintético, ¿no? Sí, bueno. Pero sí, digamos, si probablemente la inflación en Guatemala hubiera sido, en lugar de ser 6,7, hubiera sido dos dígitos. No te digo que hubiera sido hiperinflaciones, no creo, por la historia propia, el path dependence de Guatemala, de cómo se ha comportado el Banco Central, cómo la inflación, cómo los guatemaltecos no estamos acostumbrados a una inflación tan voraz, pero seguramente hubiera sido de dos dígitos. Y eso es lo que estoy calculando ahora, digamos, simplemente ver cuánto, ponerle números a la inflación, digamos, adicional que hubiéramos tenido en esa época, pero si hubiera sido más alta. Yo calculo que en vez de ser 6,7, en promedio hubiera sido 12, 13, ¿no? Y estos cálculos te los provee o te los facilita por lo menos los controles sintéticos. Sí, lo puede, digamos que no, porque la forma en que lo controlé, digamos, no fue con las tasas de inflación, sino fue a través del nominal GDP. Y entonces, digamos, siguiendo el presupuesto, digamos, de Lucas, de que a menos de que sea una tasa inflacionaria, hiperinflación, no afecta el crecimiento económico, a la inflación actual, digamos, le vamos a sumar simplemente la diferencia entre los PIBs nominales, entre el PIB, entre los PIBs, digamos, que tenemos, ¿no? El sintético y el real. Ujú. Esa diferencia de porcentaje va a ser inflación adicional. Ahí te Y, lo enseño cuando lo termine. y has denominado a esta metodología cuasi cuantitativa, ¿no? ¿Qué Cuasi significa experimental se llama, cuasi experimental? experimental. Perdón. Sí. ¿Qué significa eso de cuasi experimental? Mira, lo de cuasi experimental es que, por ejemplo, cuando es experimental, es un poco lo que explicaba alrededor de las muestras, ¿no? Que cuando es experimental, las muestras son 100% randoms, ¿no? O sea, es totalmente aleatorio. Aquí, cuando yo escojo la muestra, digamos, el sample para tomar a los donantes, para controlar al sintético, yo tengo que escogerla. ¿En qué sentido? En que no pueden ser, por ejemplo, digamos, elementos que tengan dos cosas, ¿no? Uno, que no tengan la prohibición constitucional, que es el tratamiento, pero, muy importante, eh, tienes que escoger países que institucionalmente puedan ser similares a Guatemala. Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos, es una discusión, ¿no? Y son de las partes débiles de los modelos, pero al final son modelos, ¿no? Y Ujú. son entretenidos y algo te develan de luz, aunque no sea la verdad 100%, algo te develan y te llevan a investigar más. Y no me acuerdo si era Senegal, ¿te acuerdas que hablábamos en la presentación de que es un país africano que sale, ¿no? ¿Y por qué? Porque sus números son muy parecidos a Guatemala. Ah, Entonces, hay una presuposición, que te acuerdas cuando hablábamos de inferencia, ¿no? Hay ujú. unos supuestos inferenciales que tenemos que mantener y el presupuesto es que probablemente Senegal, y cuando lo investigas más o menos, no somos iguales, Eh, institucionalmente se parece a Guatemala. te iba a preguntar ahora esto, porque cuando has dicho lo de elegir los casos parecidos, te iba a preguntar, pero bueno, ¿cómo los eliges? ¿Los sabes tú? Pero bueno, luego has dado una pista que nos has dicho, te sale. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo eliges los casos con los que comparar? Mira, por ejemplo, digamos, yo lo que hice fue tener una muestra de donantes amplia, una muestra de donantes amplia, eso quiere decir, digamos, que utilicé, por ejemplo, países de Latinoamérica, utilicé países africanos y algunos países europeos, ¿sí? Eh, y como realmente la que trabaja es la computadora, ¿no? No soy yo.
Una vez yo construyo la base de datos, que esa es una construcción que uno hace, pues lo metes al algoritmo, ¿no? Y entonces el algoritmo lo que hace es de los 90 a los 100 países los que has escogido, que no tienen el tratamiento, idealmente que se parezcan institucionalmente, lo metes, él va a escoger los países en la combinación necesaria a lo largo del tiempo para minimizar la diferencia entre la Guatemala sintética y la Guatemala real. Y el Ujú. ajuste es muy bueno. Y entonces dices, bueno, y esto te sale, ¿no? Entonces, más o menos recuerdo que los países que salían, Honduras, que sí, nos parecemos muchísimo a Honduras. Seríamos ciegos si decimos que no. Tenemos nuestras diferencias, pero nos parecemos mucho institucionalmente. eh, Senegal, creo que algo sale Brasil, en fin, y creo que teníamos un porcentaje mínimo, 0.002, no me acuerdo, Reino Unido, por ejemplo. Es que probablemente Guatemala tiene alguna política monetaria conservadora en algún momento, que era lo que te conocía, en 1926 a 1980. Guatemala tiene una política conservadora, que algún path dependence ha quedado de eso. Ya. Y por eso, no solo por los candados institucionales vía fiscal y por los incentivos legales, digamos, vía política monetaria, no son las únicas formas, digamos, de que ahora nos mantengamos bien, pero ha ayudado, pero tenemos un path dependence de que tampoco tenemos una historia terrible de inflación. Por ejemplo, digamos, el tipo de cambio que manejaba España antes del euro, 150, 160, 175 pesetas por un dólar, pues nunca hemos pasado de hecho. Sí, y el Path Dependency este que comentas me recuerda a algo que he pensado antes, que es que, claro, la gente también tiene cierta confianza con el Quetzal, ¿no? Por lo menos tiene cierta Así expectativa es, de que va a funcionar relativamente bien, porque así es. o sabe, o igual no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? No sabe que tiene esa competencia, que el Banco Central tiene que competir con el dólar, pero por lo menos sabe que funciona relativamente bien. Igual no saben Eso. No algunos, saben por qué, pero ¿no? más o menos saben. De hecho, digamos que el tipo de cambio tuvo algunas fluctuaciones. A ver, mira, Guatemala es un país institucionalmente débil, ¿no? Ujú, En términos de resguardo, digamos, de la no utilización del gobierno como un mecanismo de rent seeking. Eso es mala, desafortunadamente es mala. Entonces tenemos algunos productos protegidos, tenemos algunos productos con aranceles, tenemos algunos productos con medidas fitosanitarias. Desafortunadamente, en algún momento reciente, digamos, hubo un lobby importante de exportadores para hacer lobby con el Banco Central de que el tipo de cambio debería de evaluarse. ujú. Artificialmente, ¿no? Me explico, artificialmente. Entonces, sí, en la administración anterior, del gobierno anterior, tristemente trataron de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo trataron de hacer? Eh, comprando reservas monetarias internacionales, acumulación vía directa, porque hay una regla cambiaria, digamos, que le permite al banco intervenir para modificar volatilidad, pero no tendencia, pero se la saltan vía acumulación directa. ¿Y por qué? Porque creemos que hay que comprar, ¿va? O sea, básicamente la justificación es porque hay exceso de oferta. Ujú. ¿Cómo así exceso? Si es la que es, ¿no? O sea, hay exceso. ¿Por qué? Porque ellos creen que debería haber depreciación. Y realmente era porque hubo un lobby importante, digamos, en el gobierno anterior para apoyar exportaciones, ¿no? Y entonces el tipo de cambio empezó a subir de lo que habitualmente se mantiene, que es 7.60, 7.70, 7.80, 7.90 y casi llega a 8. Y hubo un descontento importante en la población que el banco tuvo que desistir. Y mira, eh, estas son de las cosas que Hayek dice que son importantes de la democracia, ¿no? La democracia tiene muchísimos defectos, ¿no? Pero tiene algunas pocas virtudes, dice Hayek, ¿no? Y una de esas pocas virtudes es que alterna el poder. Digamos que en Guatemala fue una alternancia de poder, como dice Hayek, bastante pacífica a pesar de todo, porque hubieron intentos de que no se diera, pero bastante pacífica. Y esa alternancia de poder desenquistó, digamos, a parte de esas personas que habían sucumbido a ese lobby. Y Ujú. entonces, por primera vez en, no sé, 5 años, porque realmente fueron las dos administraciones anteriores que habían sucumbido al canto de sirena de desarrollar los países vía depreciación, ¿no? Vía devaluación artificial y obligada, el tipo de cambio ha retomado más o menos su estacionalidad. Entonces, el tipo de cambio ahora, en estos meses, en Guatemala, digamos, hay un
muchísimas exportaciones que se reciben en el primer semestre, el azúcar, buena parte se recibe en marzo, mayo es el mejor mes para recepción de remesas, entonces el tipo de cambio en esta parte del año baja. Y por primera vez en bastantes años, que te diré 6 7 vuelve a mostrar su estacionalidad habitual. Ujú, Entonces, digamos que el path dependence es eso, ¿no? De que la gente, aunque no sepa explícitamente, cuando ve que el tipo de cambio empieza a aumentar mucho, dice, ¿y esto qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, no. sí, Y por supuesto, ¿no? O sea, es decir, cuando tienes una política de comprar reservas monetarias internacionales para guardarlas en el banco y lanzas quetzales, también presiona la inflación. ujú, ujú. Y volviendo a los métodos de control sintético, ¿para qué tipo de trabajos los recomendarías o dónde esperas que se vean más en un futuro? ¿Dónde igual a ti mismo te gustaría aplicarlos? Y sobre todo dices que es cierto que lo veo que más austriacos, sobre todo dentro del mundo estadounidense, lo utilizan cada vez más. Aquí, los austriacos de España parece que aquí en esta comunidad no se utilizan tanto. Entonces, ¿para quién se lo recomendarías para decirles, oye, mira, pues austriacos, igual Mira, os aplicarlo aquí? el control sintético yo te diría, digamos que es específicamente para un estudio de caso, ¿no? Es decir, un tratamiento puntual. Entonces, por ejemplo, para evaluación de políticas importantes, relevantes, que pueden cambiar una variable tan importante como el PIB per cápita, por ejemplo, es importante. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo de en qué se podría usar, yo estoy esperando que pase un poco el tiempo para ver los efectos del Brexit en el PIB per cápita real de los británicos. Ujú, El Brexit efectivo fue 2021, si mal no recuerdo, el efectivo, ¿no? Porque obviamente se votó, hubo negociaciones, no lograban llegar a un acuerdo y finalmente en el 2021 fue el Brexit efectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes hacer un control sintético para ver, digamos, qué efectos, porque es un efecto importante, no desvincularte de la Europa, en los sentidos que se desvinculó, se tiene un tratado ahí que lo sustituye, pero es otra cosa, ¿no? Entonces el tratamiento es pasar del Brexit al otro, es el único país que lo ha hecho, ujú, entonces te sirve como un caso interesante y entonces ese podría ser ¿qué efectos tuvo? Entonces podrías controlar, por ejemplo, el PIB per cápita real de la Gran Bretaña, de los que salieron, del Reino Unido. Eh, podrías calcular, por ejemplo, digamos, cómo afectó, digamos, la composición étnica, digamos, del Reino Unido. Y me refiero por étnica, me refiero, digamos, si la mayoría ahora son europeos, o son de otros países, digamos, si hubo un cambio ahí, digamos, podrías calcular algo así, porque pues es diferente, ¿no? La migración, yo recuerdo que cuando estuve en Londres, hace relativamente poco antes del Brexit, pues estaba lleno de italianos, ¿no? Londres estaba lleno de italianos. ujú. No sé si ahora sigue así, porque no sé si implicó cambios. Por ejemplo, digamos, ese sería un ejemplo de poder estudiar el tipo de control sintético, ¿no? Es interesante. Em, Clinton, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que hago. Y la primera de ellas es preguntarte si nos puedes recomendar 5 libros de este tema que hemos hablado o libros que te interesen, pero 5 libros. Ok. Mira, a mí me parece interesante, digamos, porque a raíz, digamos, de esto que estaba haciendo, he releído a Harberger, ¿no? Ujú, Y entonces, digamos, hoy en día se discute mucho sobre las tasas de descuento, que no necesariamente es un tema vinculado a esto, pero es porque estaba explorando a Harberger. ¿Qué tasas de descuento usar? ¿Cómo calcularlas? Hay este chico Damodaran, digamos, es el más popular, digamos, que está en New York University, pero Harberger tiene un libro que se llama Evaluación de Proyectos y que plantea reflexiones, digamos, sobre las tasas de descuento que hay que utilizar para proyectos sociales, pero que te da luz también para discutir ese tipo de cuestiones. Entonces, es un libro viejo, si quieres, pero muy interesante de Harberger, Evaluación de Proyectos. Segundo, hay otro libro que me lo estoy leyendo y por aquí lo tengo, creo. No, no sé, no recuerdo dónde lo tengo, pero es un libro que hacen en honor a un economista donde Harberger participa. Y son métodos de medición económica, estadística, ¿no? De los 60. Y es donde Harberger escribe el libro de Inflation in Chile. No recuerdo el nombre, pero te lo prometo mandártelo para que lo puedas poner por ahí. Pero creo que es recomendado porque también te da un horizonte, digamos, a ver, los métodos cuantitativos son interesantes, pero ujú, también son históricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se consideraba válido en el 60 no necesariamente se considera válido hoy
y habría que ver por qué. Y a veces son puras modas, ¿no? A veces son puras modas. Tercero, digamos, hay un libro de un autor que se llama Cunningham, que es un americano, que se llama Causal Inference. Y ahí hay una recopilación, digamos, de los métodos cuasi experimentales, entre ellos el control sintético. Y el libro es interesante porque te va contando, digamos, para qué se utiliza, para qué no se puede utilizar, y te va dando también cómo calcularlo, es decir, los códigos que se usan tanto en Stata como en R para poder calcularlo. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí vamos por 3 libros, ¿sí? Eh, mira, estoy trabajando porque estoy dando un curso sobre Douglas North y a mí me encanta Douglas North, ¿no? Porque para empezar el chico no había fallecido, el señor, cita Hayek N veces, ¿no? Lo cita por aquí, lo cita por allá, en fin. Y me gusta mucho su acercamiento a la economía porque entiendo que te permite ver que, por ejemplo, que probablemente en los años 50, 60, hasta los 70, si quieres, hasta los 70, hay una diferencia muy marcada entre la economía austriaca y lo que denominábamos mainstream economics. Una diferencia muy, muy marcada. Eh, pero cuando tú lees el discurso de premio Nobel de Douglas North, por lo menos me pasó a mí, no me pregunto, ¿cuáles son las diferencias trascendentales hoy en día entre la economía austriaca y el mainstream? Dado que Douglas North es un institucionalista que parte de una crítica al rational choice, que el otro día estuvimos discutiendo, ¿te acuerdas de Kahneman y estas cuestiones? Él no es Kahneman, pues, pero es una ampliación y cuando ves se acerca muchísimo a lo que dice la economía austríaca vía Hayek, ¿no? Entonces te percatas que a partir del premio Nobel de Hayek se asimilan en el mainstream economics muchísimas cosas de los austríacos. Y que los austríacos a su vez contemporáneamente están asimilando algunas cosas del mainstream. No son lo mismo todavía, porque tienen sus diferencias, pero hay muchísimas similitudes. Entonces a mí Douglas North me parece una cuestión interesante y hay un libro que me encanta, el de 2005 que se llama Institutional Change, creo que se llama el del 2005, me encanta. Y el otro, que es mi favorito, es Institutions, Institutional Change and Economic Performance, que es del 90. Es un libro preparatorio para el último, pero me gustan los dos, pero me quedo todavía con el último. Y ahí estarían 5 libros, ¿no? Los dos últimos de North, el de Cunningham y los dos de Harberger, que me parecen. Bueno, el de Harberger, el segundo, realmente es una recopilación de ensayos diferentes donde Harberger escribe uno. Cuenta, como libro. Y la segunda pregunta que siempre me gusta hacer al final de las entrevistas es, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, es decir, cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería? De la historia, una persona nada más. Pues mira, acabo de estar en París ahora y la verdad que me encantaría haber hablado con Napoleón. Muy bien. ¿Por qué Napoleón? Porque al final con Hitler no me hubiera gustado, pero con Napoleón sí. ¿Y por qué con Napoleón sí? Porque al final pues, tenía una idea de unificar Europa, ¿no? Fuimos más eficientes, fueron más eficientes los europeos, digamos, a partir del Tratado de Maastricht, sin una sola bala unificar Europa, por lo menos en cierto sentido, pero el primero que lo trata de hacer es así, es Napoleón, ¿no? O sea, entonces me gustaría hablar con Napoleón. Muy interesante. Pues muchas gracias, Clinton. Espero que hayas No, disfrutado gracias a ti. de la entrevista y si la gente quiere saber más de ti, quiere escucharte más, leerte, ¿dónde puede seguirte? ¿Dónde puede hacerlo? Pues mira, tengo una página web que está un poco desactualizada, que es, http diagonal páginas.ufm/clintonr con Y. Ujú, Eh, de ahí tengo un libro publicado que está en Amazon, que la mayoría son ensayos filosóficos, no son económicos, pero hay alguno donde discuto algo sobre el euro y el, y el, y el patrón oro. ujú, En ese libro que se llama Ensayos para la disolución de la objetividad. Está en Amazon, está ujú. en Print on Demand, es un libro que publiqué hace unos 5 años, ¿no? Que son básicamente ensayos filosóficos. Filosóficos, un poco de psicoanálisis, un poco de economía. Luego tengo algún paper escrito en JABE, se llama Journal of Applied Business and Economics, Ujú. que ese ahora están gratis. En un momento estuvieron solo cerrados, digamos, para paga, pero me percaté que está abierto. Y ahí escribí un paper que escribí que se escribió para el companion de Adam Smith, que se llama Adam Smith
as new founder of Austrian School of Economics. Ujú, Entonces ahí lo pueden encontrar, que está gratis. Pueden leer algunos artículos que he escrito en los companions que ha hecho la UFM, que esos están también en Kindle, en Amazon, que es el companion de Adam Smith, el companion de Milton Friedman y el companion de Mises, donde he escrito yo. ujú, Eh, ¿Qué otro? Ah, y después, que creo que es donde más artículos míos hay, son dos revistas de la facultad, una de la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de la facultad, que el editor es Julio Col, que se llama Laissez-faire. Ahí tengo artículos viejos del 2001, digamos, donde reflexionaba sobre la priori en Mises, digamos. ujú. Eh, Tengo otro más nuevo, digamos, que habla de Heidegger y Hannah Arendt. O sea, en fin, tengo ahí diferentes cosas. Y hay otra revista que se llama Eleuteria, que también, esa ya está, Laissez-faire en su momento fue física. Eleuteria siempre ha sido únicamente digital. Y es Eleuteria, UFM, la otra es Laissez-faire, UFM, y las encuentran y ahí pueden encontrar bastantes artículos míos, digamos, que puedan leer, si les interesa, pues. Muchas gracias. Estupendo. Pues nada, Clinton, gracias por tu tiempo. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Eduardo.